Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día les tengo una historia de una persona con la que me junté a conversar. Estuvimos largamente conversando, de esto lo invité al canal, me dijo que no quería, porque quería mantener el anonimato. Esto es parte de la historia, esto del anonimato, que la verdad es bien, bien interesante. Cuento corto, es una persona que tiene 31 años, los padres fallecieron ambos hace un año, poco más de un año, y recibió en herencia algunas propiedades y al mismo tiempo acciones de empresa. ¿Ya? Acciones de empresa, $1 millón, un poco más de $1 millón. Ya recibió, no, Vale. de hecho, considerablemente más que $1 millón. Acciones principalmente chilenas. Banco de Chile, Santander, BCI, acciones de Kemchi, Dentel, Antar Chile, Copec, Falabella, Soquimich, Soquicom, una cantidad tremenda. IPSA, IPA, de todas partes. Acciones que el padre había comprado muchísimo tiempo antes. Entonces, él, por dividendo, me dijo que está recibiendo, que recibió el año pasado, recibió más o menos 70 millones de pesos al año en dividendo. Ya, o más o menos 6 millones de pesos mensual. Más el arriendo de una propiedad, etcétera. Él trabaja, tiene un sueldo de más o menos 3 millones de pesos. Para la gente de afuera, 1 millón de pesos, cerrémoslo en $1.000. O sea, sueldo, $3.000, dividendo $6.000. Renta total, $9.000. Y él tenía varias preguntas de las que quería comentarte y quería comentarle a todos, que es, uno, que tiene miedo de renunciar al trabajo. ¿Ya? Mm, Él tiene costos de vida de más o menos $2.500. ¿Ya? claro. Él tenía miedo, punto uno, de renunciar al trabajo. Una de las razones de ese miedo es que no sabe qué tan buenas son las empresas. Me dijo, no tengo idea de analizar acciones. Están ahí, me llegan dividendos, pero no sé si son buenas o no. ¿Vale? Entonces, miedo tiene, esa era otra pregunta, de si saber si sus acciones son buenas o no pagadoras de dividendos. Tercero, él me dice, tengo también temor porque la volatilidad en los precios, y no sé si venderlas o no, eh, porque no sé si estoy preparado para ver los precios. Intento no meterme a la bolsa para no estar al corriente de cómo va evolucionando el portafolio. Sé que ha subido, me dijo, porque lo he visto, etcétera, pero Ah, tiene eso miedo. También me dijo otra cosa que me llamó mucho la atención, que una de las razones por las cuales no quería renunciar al trabajo, pese a que su trabajo no le gustaba, era, uno, no sé hacer otra cosa aparte de mi trabajo, mm, y voy a perder identidad si es que renuncio al trabajo. ¿Qué es lo que voy a claro. hacer? ¿Cómo le digo a mis amigos? Tengo el temor de que mis amigos también me empiecen a pedir dinero si es que saben que gano X. Entonces, por eso él también quería tener una especie de privacidad. Claro. Temazos, temazos a comentar. Me dijo, por favor, invita a Víctor, haga un capítulo sobre esto. Así que bueno, aquí estamos, porque quizás también le puede servir a otras personas. ¿Cómo estás, amigo mío? Buen tema, Impactado. buen Tremendo tema. tema. Bueno, de repente ocurren estas situaciones. No es la primera vez que escucho algo parecido. Era más con temas inmobiliarios, pero ahora con acciones me parece bien curioso. Sí, Bueno, primero que todo, lamentable la situación. Espero que esté bien. Ya ha pasado un tiempo. Estas son cosas que siempre duelen y uno obviamente no quiere eso. Pero también, bueno, estos happy problems que aparecen de vez en cuando, a veces darse cuenta de que surgen nuevos problemas y que no necesariamente cuando uno tiene dinero todo se soluciona. Lo hace exacto. fácil y requiere nuevos desafíos y todo, pero es parte de la vida y enfrentar los nuevos problemas que trae también el tener dinero. Claro, claro. No, el temas personales de cómo estaba bien, ¿ya? Por eso también Bueno, accedió a que se tocara esto en YouTube sin decir nombre, obviamente. Pero claro, está claro. bien, tranquilo, absolutamente pasado. Así que me dijo, de hecho, por favor, no toquen mucho ese tema porque estoy bien. Pero más ahí, como comenten parte técnica. Exacto, buenísimo, buenísimo. Bueno, y respondiendo a las preguntas, eh, a ver, partamos por el tema vamos primero con la parte más técnica, más fome. ¿Cómo sabes si Primero son que buenas? todo, Si son buenas, si son claro, sostenibles. primero que todo yo creo que es necesario y es fundamental que se eduque y que se dé un tiempo de invertir en aprender y en saber a manejar lo que recibió, porque nosotros siempre hemos hablado de que hay dos grandes habilidades y dos grandes etapas. Una es la construcción de patrimonio, que tiene cierto razonamiento, cierta lógica, que el interés compuesto, que ciertos hábitos que hay que ir creando y al final
durante ese proceso uno va generando cierto tipo de conocimiento. Pero después, en algún momento, aparece otro tipo de etapa, que es la de conservar el dinero, la de gestionarlo. Y él, claro, obviamente, sus padres hicieron esta primera etapa y afortunadamente se la heredaron y ahora él se ve con esta situación donde quizás ya no sé si es necesario enfocarse en esa primera etapa de construir patrimonio porque ya cuenta con un patrimonio. Ya está. Sí, Claro, entonces ahora hay que aprender las habilidades necesarias para administrarlo y gestionarlo. Y dentro de esas habilidades, claro que está en el entender cómo funcionan las inversiones, tanto desde un punto de vista inmobiliario, todos los problemas que va a tener, el tema de las contribuciones, el tema de los arrendatarios, que va a tener que probablemente delegar esa función si es que no le gusta, va a tener que buscar algún corredor o corredora de confianza, una empresa, un abogado, qué sé yo, ahí es parte del trabajo de ser inversionista. Y desde el punto de vista de la empresa es aprender a entender qué es lo que tiene y ahí poder tomar una decisión, siempre pensando en su ahora objetivo, que quizás sea percibir rentas más que estar mirando, como él bien decía, si el precio sube y baja y que si no le acomoda o no le gusta ver eso, que sepa que hay otras formas, como por ejemplo la que nos gusta a nosotros, que es el dividendo, donde nos importa la renta y no tanto la cotización. Pero el resumen eh, tienes que aprender a hacerlo. Y hay claro. que dedicarle tiempo, hay que estudiarlo y te va a tomar un tiempo, ojalá que sea el menos posible, pero ya con eso los problemas, esos problemas de incertidumbre van a desaparecer. Esos miedos desaparecen con conocimiento. Eso Exacto. pasa mucho, porque, claro, hay acciones ahí que hay algunas que son más cíclicas, otras que son más inestables, otras que no son dividenderas per se. Quizás esta Claro. persona no quiere dividir. Bueno, la persona primero yo creo que tiene que centrarse en qué es lo que quiere. Ya, quiero Mm, recibir renta. Perfecto. O sea, hay algunas de esas acciones que van a servir para este efecto y hay otras que sí van a pagar dividendo igual, porque la ley chilena hace que las empresas paguen dividendos cuando tienen beneficios, pero claro. no son tan buenas dividenderas. Hay empresas que, pese a que te pagan dividendo, la rentabilidad por dividendo puede ser más baja. ¿Vale? Sí, Y hay otras que toda pueden ser razón. muy altas, pero porque las acciones están muy baratas en un momento en relación a los dividendos y eso aumenta la rentabilidad por dividendo y están muy baratas porque el mercado no las quiere, o porque tienen bajo crecimiento, etcétera. Entonces, primero entender desde el punto de vista técnico qué cosas tenemos y qué Exacto. tipo de acciones podrían funcionar mejor para lo que nosotros estamos buscando. ¿Vale? Mm, Creo que eso es central y se toca muy poco en inversiones, porque muchas veces siento yo que buscamos cuál es la mejor inversión en términos de rentabilidad y no claro. cuál es la mejor inversión que nos sirve para el estilo de vida que queremos tener. Los que nos gustan las rentas estamos buscando un tipo particular de empresa. Estable, con flujos crecientes, cíclicamente creciente, pero no siempre va a ser en línea recta Claro. creciente, pero cíclicamente creciente. Sí. Entonces, buscar eso. Para eso necesitamos mirar estados financieros. Ese Mm, punto para mí es relevante. Aprender. Aprender lo que hay. aprender. También creo que es importante cuando ya hay altos niveles de patrimonio asesorarse siempre con algún abogado tributarista, porque puede Mm, ser razonable empezar a hacer o traspasar ciertas cosas a alguna sociedad de inversión, ahí depende de la carga total tributaria de la persona, mm. pero que vean cuando hay altos montos de inversión ver la factibilidad y pros y contras que podría tener la creación de una sociedad. Sí, de hecho, justamente pensando en este temor que le da de dejar ese trabajo, fíjate que yo pienso que tener una sociedad es una buena forma porque te ayuda un poco a separar estas rentas personales y tener sus gastos y todo lo que implica, siendo que quizás, y aquí habrá que evaluarlo, y efectivamente creo que es muy buen consejo esto de asesorarse a nivel tributario porque, por Mm. ejemplo, si el día de mañana hace una rotación o cambia a empresas que quizás son más cíclicas, más volátiles, y quizás está buscando renta en esa venta y en esa nueva compra, quizás el tema impositivo le puede pegar y es mejor evitar eso. Pero luego también generar esta estructura societaria donde se perciben las rentas y eventualmente se puede pagar un sueldo o hacer retiro o de alguna forma buscar el mecanismo para ir pagándose, por ejemplo, mensualmente esas rentas,
yo creo que le va a dar más tranquilidad, por ejemplo, para que el día de mañana él empiece a recibir rentas mensuales. Claro, Porque va a tener una estructura societaria que dice ya, voy a inventar, todos los meses te pago 4 o 5 millones. Y es la sociedad en el fondo la que... y es como más familiar, porque estamos nosotros, la gran mayoría está acostumbrado a recibir un sueldo de una empresa y aquí como que esto se mantiene parecido. Ahora, creo que antes de dar ese salto, como aquí en Chile tenemos eh, dividendos que son más bien concentrados en la temporada de dividendos, como es abril, mayo, marzo, quizás el seguir pensando en rentas mensuales no le cuadra mucho y creo que hay que como aguantarse al menos un añito para que estas rentas se vayan acumulando y después el siguiente año tú puedas ir pagándote este sueldo mensual descontando todos los dividendos que se acumularon del año anterior. Por ejemplo, de estos claro, 70 millones, supongamos que este 2025 se acumulan y el 2026 yo voy sacando de 4 en 4, 5 en 5 de esos 70 del año pasado y el 2026 se van acumulando para ir pagándote el 2027 y así sucesivamente. ¿Ya? Creo que mantener ese hábito o esa continuidad del sueldo mensual le va a ayudar a poder dar eventualmente ese salto si así lo quiere. claro. Sí, yo creo que cuando se usa esto hay que generarse un fondo de sueldos primero porque los dividendos en Chile tienen una fecha, se concentran particularmente en Mm, una fecha. Entonces, es muy bueno que tengamos un fondo donde vayamos sacando, porque al final igual uno termina teniendo un presupuesto, uno sabe cuánto gasta mensual, hay costos de vida que son bastante fijos a nivel mensual. mm, Entonces, tener estos ingresos mensuales o disponer de un monto X mensual creo que es importante. O sea, tener presupuesto es fundamental también cuando cuando se usa ya el dividendo, como en este caso, o la renta en general, tener ese presupuesto es algo que siempre lo deberíamos tener. siempre. Pero en este punto también es crucial, porque vamos a tener ingresos, o tiene esta persona ingresos que van a ser inestables. Mm, No en sí, monto, que también, porque los dividendos también van a tener volatilidad año con año, idealmente creciente, dependiendo de la empresa, pero sí inestabilidad mensual. Porque como bien decía Víctor, hay meses en Chile en que se concentra un pago muy fuerte de dividendos, que son cuando las empresas pagan los dividendos definitivos respecto al año anterior, que oscila entre marzo y mayo, son los meses más fuertes. El resto del año se están pagando dividendos provisorios, que son dividendos un poquito más chiquititos. Entonces hay que cargar la caja, exacto, exacto. cargar Hay el que tener un chancho. año. Sí. Y de ahí pasamos a la otra pregunta que es mucho más importante de lo que quizá uno piensa. Y claro, obviamente es algo que uno no ve hasta que llega a ese punto y se da cuenta de que la famosa independencia financiera también trae consigo ciertos desafíos y ciertos retos. Y uno de esos es lo que él comentaba, el dejar de trabajar, por ejemplo, para perder esa identidad. Porque claro, o sea, cuando uno se presenta, oye, ¿quién eres? Lo primero que uno lo asocia es con su carrera, con su profesión, con lo que está desarrollando, con su empleo. Sí, Oye, soy ingeniero, soy profesor, soy lo que sea. Está muy asociado a nuestra carrera, a nuestra actividad. Y es sí, como raro decir soy rentista, por ejemplo. claro. Soy jubilado precoz. Soy jubilado, claro, pero si tenéis 31 años, ¿cómo es eso? Claro. Entonces, a veces eso, por muy fácil que suene, tiene su complejidad, y porque después tienes que dar explicaciones y a veces a uno no le gusta dar explicaciones y obviamente estamos en una sociedad en donde hablar de dinero tampoco como que es muy ameno. Mm. Eh, Y lo otro también es que aparecen estos problemas de que, oye, ok, tengo tiempo y ¿qué hago con ese tiempo? Y a veces puede ser hasta perjudicial porque puedo entrar en una depresión, puedo entrar en una pérdida de identidad, puedo de alguna manera tratar de compensar todo ese tiempo haciendo actividades que pueden ser viciosas, que pueden ser perjudiciales para la salud o incluso que me pueden llevar a gastarme ese patrimonio. Entonces, no es tan sencillo como parece. Y ahí hay algo
que yo creo que con los años hemos ido entendiendo y es que el tener un gran capital, un gran patrimonio o una buena renta no obligatoriamente no implica el tener que dejar de trabajar. ¿No? Se asocia, muchas personas dicen, cuando tenga X nivel de renta dejo de trabajar, porque sí, pues, tienen la independencia financiera, que esta persona ya obviamente la tiene, gasta 2 millones, o $2.500 mensuales y ganan dividendos 100.000, obviamente la tiene. Eh, Mm, pero bueno, primero los costos ya podrían ir aumentando si el día de mañana tiene familia, etcétera. Pero independiente de eso, ya tiene una independencia financiera. Pero eso no es sinónimo de dejar de trabajar. Y si exacto. estás, y si asocias a tu identidad muy fuertemente tu trabajo, pues, sigue trabajando. Un tema distinto es si no le gusta el trabajo. Ahí quizás, obviamente, puede cambiarse de trabajo a algo similar, quizás con un mejor ambiente, etcétera, pero ya tiene la posibilidad de hacerlo fácil. Pero no es sinónimo. Yo he escuchado muchas personas que dicen, hay independencia financiera, entonces hay una imposibilidad o inhabilidad de trabajar o incluso generar ingresos. Eh, Claro, es como un pecado mortal, así. exacto. No, y no tiene por qué ser así. Yo ahí le transmito a este seguidor, amigo, que no se complique por eso, que si quiere seguir trabajando, quiere mantener una identidad, o de pronto, fíjate que yo tengo un amigo muy cercano que quiero mucho, que tiene muchos recursos, tiene una familia de muy buen pasar, y él nunca, nunca, nunca estuvo en su mente dejar de trabajar. Al contrario, él quería sentir lo que significa ir escalando en una empresa, partió de muy Claro, abajo, moviéndose en metro, 1, 2 horas para llegar, siendo que no lo necesitaba para nada. Pero ese desafío de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer mi carrera desde el inicio, es algo que para él ha sido muy gratificante. No sé si será el caso de esta persona, pero si él quiere hacer carrera, descubrirse, desafiarse como profesional, tratar de llegar a un punto donde se sienta satisfecho, cómodo, pucha, adelante, po. Adelante. Si el día de mañana, por X razón, no está cómodo en un lugar, por lo menos tiene esa posibilidad, esa oportunidad, esa elección de decir, sigo aquí, no sigo acá, me cambio un lugar, incluso podría irse a trabajar a un lugar donde le paguen el mínimo. Pero si es un lugar donde le gusta, lo disfruta, puede desafiarse, sacar ahí a relucir sus dones, sus potenciales, maravilloso, maravilloso. No, no tiene por qué dejarlo. claro, claro. Claro. Eso, o sea, cuando ya se saca la ecuación de necesidad y generación de dinero, sacamos eso de la ecuación, se puede trabajar cualquier cosa que sea gratificante. Y hay un tema que hemos tocado en muchos capítulos, que me gustaría que lo siguiésemos tocando siempre, que es el famoso crecimiento personal. O sea, al Mm. final llega un punto en el cual ojalá todos los quienes están escuchando esto tengan el happy problem de tengo recursos suficientes y ahora viene, pues está la famosa pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades humanas, donde hay un sentido de autorrealización y otras cosas al final. Claro, al principio obviamente estamos preocupados de la seguridad y de muchas cosas. Obviamente personas que están empezando a invertir y que eh, están en fase más inicial y quizás con menos capacidad de ahorros, no son temas tan relevantes, eso es natural. Cuando yo empecé, yo lo único que quería estudiar era de inversiones y quiero que me digan qué acción comprar, etcétera. Sí. Pero Hay, cuando... hay un ejemplo ¿Mm? muy bueno respecto a eso que una vez me dijeron y es, oye, si tú quieres cambiar el mundo y cambiar la vida y todo lo demás, olvídate de hacerlo si te duele una muela, por ejemplo. Claro, Hay ciertas cosas que hay que atender primero antes de salir a hacer un cambio significativo. Y eso significa asegurar la base, tener una estabilidad económica, una buena salud, relaciones firmes y después ya empezamos a construir hacia arriba. claro, eso es Mm, fundamental. Entonces, todo ese claro. trabajo interior que hacen coach financiero como, bueno, como tú, como el Yoyo Silva, le mando un Mm, saludo al Yoyo. Bueno, todas esas cosas creo que ellos son súper relevantes en la vida de un inversionista, porque una vez que una persona aprende las bases de la inversión, si bien con el tiempo vamos siempre estudiando y aprendiendo cosas nuevas, los beneficios marginales del conocimiento son decrecientes, ¿ya? Vamos aprendiendo, pero ya tenemos una gran base, vamos aprendiendo detalles, ¿ya? De manera permanente. Pero ahí vienen otras inquietudes. Y el problema de repente de recibir un capital tan grande, y lo conversé con esta persona, de recibir ese capital tan grande, es que no tuvo, pasó de eh,
estar creando esa base inicial, esa seguridad, a tenerla absolutamente resuelta y Claro. no tener, él me decía, yo me siento muy vacío también. Siento muy Mm. vacío, no sé qué cosas me gustan, y esa parte es súper relevante. Entonces, ojalá que a las personas que están invirtiendo ese camino, ese desarrollo, lo desarrollen en paralelo con la inversión. Eso, No que llegue el momento de listo, tenemos independencia financiera y ahora recién nos empezamos a preocupar de estos temas. Tiene que ir en paralelo, o si no, el golpe que te vas a pegar cuando, ojalá que no sea como el caso de esta persona que dado la muerte de los padres recibió ese problema, sino que sea, bueno, ojalá fui construyendo y listo, ya tengo un patrimonio determinado, y ahora recién me empiezo a preocupar de estos temas porque te genera una sensación de vacío grande. totalmente. Sí. Concuerdo contigo, hay que trabajarlo en paralelo. Una vez que uno ya desarrolla su estrategia, dice, ya me voy por este camino, me gusta, lo entiendo, prácticamente es ir iterando a lo largo de los años y siempre ir aprendiendo un ¿Mm? poquito más y todo. Es Pero en como la paralelo, rutina, es la rutina del gimnasio. O sea, una vez que ya tienes la rutina, vas haciendo claro. algunos ajustes, avanzando, pero ya es más o menos iterar y comer bien y descansar y es iterar. Exacto. Y eso te da espacio, dado que hay algo un poco más, entre comillas, automático, te da espacio para enfocarte en otras cosas. Y eso también, bueno, si él te comentó esto que estaba como medio perdido, no sabía qué era lo que quería y todo, así como nosotros hacemos inversiones para aprender, por ejemplo, una carrera, como hacemos inversiones para aprender a invertir, como nos asesoramos cuando vamos a ver nuestra salud, y etcétera, etcétera, yo le recomendaría lo mismo. O sea, si dado que él tiene la oportunidad y tiene estos recursos para poder invertir en sí mismo, que lo haga. A mí, yo personalmente me ayudó mucho el coaching, a mí me ayudó muchísimo. He tomado programas de mentalidad, de Ikigai, todas esas cosas de desarrollo personal y me han ayudado un montón. Entonces también le recomiendo a él, si quiere, por supuesto, y dado que tiene la posibilidad, de que invierta en él mismo, que haga programas, haga retiros, acompañamientos. Si el día de mañana a lo mejor le interesa formarse en algo por el estilo, ahí puede encontrar alguna actividad que lo haga sentir bien y ahí el camino se va a ir dando solo. Entonces, esa también es una muy buena forma de invertir, así como tiene que asesorarse tributariamente, tiene que asesorarse a nivel de empresa y financiero, también es un muy buen momento para asesorarte desde el punto de vista personal y profesional, quizás. A lo mejor se reinventa o a lo mejor decide seguir una carrera. Está perfecto. Pero que lo considere dentro de las cosas que va a tener que hacer de ahora en adelante. Es parte de... Y es una invitación a todas las personas que están en este camino de la inversión a desarrollar este lado más consciente, a ir en paralelo. No solamente vamos invirtiendo, sino que también vamos con este camino de autoconocimiento, desarrollo, etcétera, que son cosas que van de la mano. Yo al final lo he conversado con un montón de personas que viven de la renta y para todo es ¿Mm? fundamental. Es que todos te dicen lo mismo. Sí, Y al final, y es un camino. Al principio lo único que queremos es saber cómo invertir. Oye, ¿dónde compro la propiedad? ¿Qué acciones comprar? No quiero que me digan nada más. claro. Porque estoy en esta base todavía piramidal, te tengo que resolver. Pero cuando eso se resuelve, o se sabe más o menos cómo resolver, de ahí el camino tiene que ir siendo en la otra línea. Así que Sí. mensaje y recomendación a todas las personas. De verdad, se los pido encarecidamente. Es. Esa sí es recomendación de inversión. Inviertan en ustedes mismos. Exactamente, sí. Bueno, espero que le haya eh, servido o hecho sentido a las personas que están viendo esto, porque al final es un tema relevante. Podemos encontrar casos de personas que hay así. Hay muchos más casos de los que uno cree. Fíjate que el otro día un amigo que es abogado me dijo, las personas que hoy día tienen 30, 40 años, van a recibir herencias muy grandes, porque la Mm. generación de nuestros padres era la generación que creía mucho en la casa propia. Claro. Entonces hay un grupo de personas que los padres tienen casa propia y que en algún momento esa casa propia se va a eventualmente heredar. Y esas casas propias hoy día valen mucho. Entonces me decía, hay gente que va a recibir 300, 400, 500 millones de pesos en herencia, eh, y que va a ser cada vez más común ese lado. Mm. Correcto. Temazo, temazo ese. Te vas. Bueno,
Un abrazo muy grande, que estén muy bien y acá les dejo una lista de reproducción con cosas más técnicas de inversión. Cuídense mucho. Hasta Eso. luego. Chao, chao.